A partir de ahora. Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo y vamos a empezar hoy, como siempre, diciendo el tema de la protección de datos. Eh, Esta reunión que tenemos se va a grabar y se va a colgar en YouTube. Si no queréis que vuestra imagen aparezca, podéis cerrar vuestra cámara, que está en la parte de abajo de vuestra pantalla, en este icono de aquí, pone Start Video. Apretándolo, vuestra cámara se cierra. Y bien, y dicho esto, pues vamos, como siempre, también a hacer unos momentos de silencio para centrarnos un poquito en lo que vamos a hablar ahora. Bien, pues hoy ya entramos en materia. Vamos a empezar con el capítulo 1, que se titula El trabajo de la sociedad teosófica y el cambio fundamental en el hombre y en la sociedad. Esta fue la primera conferencia que Rada dio en el seminario aquel que hicieron en 1990 en Naarden, en Holanda. Y empezamos, ¿no? Decía, nos encontramos en medio de cambios importantes que están teniendo lugar en estos momentos, particularmente en Europa. Recordar que está hablando en 1990. Dice, hubo otros momentos en la historia del mundo en que tuvieron lugar grandes cambios, pero el mundo siempre revierte a la condición de caos y la degeneración se implanta en todas las instituciones sociales o políticas. Esto parece que es el día a día, desde que el hombre es hombre, siempre está pasando prácticamente lo mismo, ¿no? El tema de la regeneración humana es muy importante porque el cambio realmente trascendental en la historia de la humanidad solo ocurrirá cuando haya un cambio revolucionario en el ser humano. Es probable que tengan que cambiar un número suficiente de seres humanos para que se produzca un cambio radical en el curso de la historia humana. Por lo tanto, es importante que examinemos esta cuestión. Seguramente hay unos cuantos o posiblemente bastantes seres humanos que ya han hecho este cambio radical, pero seguramente este número, que aunque sean bastantes, no es suficiente, no es el número suficiente de seres humanos que han hecho este cambio para que el cambio se produzca realmente en la sociedad. Tiene que haber muchos más seres humanos que hagan este cambio del que está hablando Rada, ¿no? Entonces vamos a examinar la cuestión. Dice, cada civilización tiene que enfrentarse a desafíos de diversas clases. Si no se enfrentan de un modo adecuado al desafío que se les presenta, las naciones o los pueblos fracasan. La civilización empieza a desaparecer. Historiadores como Toynbee han expuesto la teoría del desafío y la respuesta. Poco a poco el mundo moderno está tomando conciencia del ámbito abarcado por el desafío que se presenta ante nuestra civilización actual, si es que podemos llamarla civilización. Hemos tenido dos terribles guerras mundiales, además de un gran número de tragedias, contiendas y guerras menores, aunque menores solo en comparación con esas dos guerras mundiales, ¿no? El peligro no ha desaparecido, aunque se hable de paz. No podemos eliminar la posibilidad de que estallen otras guerras simplemente por el hecho de que Europa está cambiando. Pues parecía una frase profética, ¿no? De que nosotros en 1990 seguramente estábamos bien, muy cómodos,
una sociedad donde prácticamente, bueno, había mucha tranquilidad. Luego empezó a venir la crisis, el COVID, en fin, han ido pasando muchas cosas y últimamente lo último es que tenemos la guerra aquí en las puertas de nuestra casa, ¿no? Existe también el peligro de la degradación ambiental que alcanza un punto que amenaza al mundo entero. Algunos expertos creen que dentro de 10 o 15 años llegaremos a un punto crucial que sobrepasará todo lo que hoy se pueda imaginar. Y esto está pasando. Sea como sea, se trata de una amenaza muy seria. La proliferación de armamentos no conduce únicamente a la guerra. Puede que el desarme tenga lugar en Europa Oriental y Occidental, pero las armas siguen distribuyéndose en muchas partes del mundo. La violencia está aumentando por doquier en forma de terrorismo, violencia en las calles, etc. Existe además el problema de la superpoblación, que es una seria amenaza, representando un aumento de la pobreza. En este momento hay 8.000 millones de habitantes en el mundo. 8.000 millones. Y yo recuerdo en 1974, estudiando, hablábamos, entonces era algo más de 3.500 millones de habitantes en la Tierra. Y se hablaba de que la Tierra solamente estaba, digamos, capacitada para albergar a 6.000 millones. Quiere decir que si se llegaba a los 6.000 millones la situación sería un poco catastrófica, ¿no? O bastante catastrófica. En este momento, en 2020, ya hemos superado los 6.000 de que se hablaba en aquella época, en 1974, y estamos ya en 2022 en 8.000 millones. O sea, imaginar lo que está pasando, ¿no? Y continúa diciendo Rada, es posible que los que no conocen las áreas realmente sumidas en la pobreza no conciban lo que esto significa. La extrema pobreza conduce a la destrucción moral, al crimen y a lo más horripilante en muchos sentidos. La gente pobre no puede evitarlo porque lo único que les importa es sobrevivir. Y Rada está hablando con mucho conocimiento de causa, porque en la India, pues la verdad es que si habéis estado en la India o habéis visto documentales o tal, está masificada y no solamente eso, sino que hay una pobreza extrema, también hay mucha riqueza, pero por la calle te encuentras montones, miles de pobres, incluso gente muriéndose en las calles. De modo que existen estos enormes problemas en el mundo que representan el desafío externo. Desgraciadamente, hay un gran número de personas que no quieren enfrentarse honradamente ni siquiera al desafío externo. Prefieren ignorar alguno o todos los aspectos de ese desafío. Hay otros muchos que no se dan cuenta de que los desafíos con los que se enfrenta cada civilización no son simplemente a nivel externo. El desafío externo es el reflejo de algo interno en el ser humano. Y de esto es de lo que va el libro, La regeneración humana. O sea, tenemos que saber que lo que pasa fuera es un reflejo de lo que pasa dentro de nosotros. Y ahí está el tema de la regeneración, ¿no? El desafío externo es el reflejo de algo interno en el ser humano. En la revista Sofía, de marzo-abril de este año, en la editorial, que se titula La guerra y otros menesteres, dice Sri Krishna Prem, que fue un maestro espiritual hindú británico, en un artículo titulado La violencia de la guerra, dice, entre otras cosas, es muy probable que no hayamos tenido nada que ver con los argumentos que han inflamado las pasiones que han llevado al conflicto, pero que en realidad todos compartimos esa responsabilidad. Aunque creamos que no hemos tenido nada que ver con lo que está ocurriendo, todos compartimos esa responsabilidad. Cada sentimiento de ira, odio, envidia o venganza que nos hemos permitido en el pasado, independientemente de la persona a la que iba dirigido,
y por más justificado que lo hayamos considerado, ha sido un puñado de pólvora arrojado al polvorín que antes o después tiene que estallar. Pero no es la persona que encendió la cerilla la responsable de un mundo en llamas, sino nosotros, que hemos ayudado a engrosar el polvorín. Aquí podemos ver que la persona que ha incendiado la cerilla última, ¿no?, de lo que está pasando, es el Putin, pero dicen, no es la persona que encendió la cerilla la responsable de un mundo en llamas, sino nosotros que hemos ayudado a engrosar el polvorín. Recordar que los pensamientos tienen un poder increíble y que el pensamiento vuela, se expande y afecta a las mentes de todos los demás. Entonces, en función de los pensamientos que tengamos, estamos generando, digamos, un egregor, unas intenciones, estamos seguramente agrandando los sentimientos de odio, de ira, etcétera, ¿no? Añade Krishna Prem que la violencia de pensamiento nunca acaba con la violencia y la única manera de conseguir una paz duradera es controlando los pensamientos de ira, rencor o violencia para que se transmuten con la alquimia del espíritu, porque en definitiva somos lo que pensamos. Y si caemos en la tentación de alegrarnos con la destrucción del enemigo en los actos bélicos, esos pensamientos son una traición a la causa de la humanidad. O sea, nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos de paz, de amor, de que las cosas se arreglen dialogando, pero no alegrarnos con la destrucción del enemigo. Es en los mundos internos del deseo donde se originan las guerras y a partir de esos mundos internos se van manteniendo. Es ahí donde hemos creado la guerra. En esos mismos mundos internos hemos de crear la paz, porque la mente es la precursora de todas las cosas y con la mente se hacen todas las cosas. A todo aquel que con una mente llena de deseo piense o actúe mal, le seguirá el dolor como sigue la rueda al pie del buey. Son palabras proféticas las de este señor que escribía en 1898-1965 y la de Rada, pero recordar que lo que pensamos tiene una influencia que va más allá de lo que nosotros podemos creer. Continúa diciendo Rada, disculpad un momento que voy... Vale. Continúa diciendo Rada, actualmente esta amenaza interna está lejos de ser clara para la humanidad. O sea, no lo tenemos claro que nuestros pensamientos tengan los efectos que están teniendo. Que muy poca gente se da cuenta de que el verdadero origen del problema radica en la psique humana. Y nunca tratamos adecuadamente los desafíos externos porque no queremos considerar y abordar el desafío interno. Creo que el trabajo de la sociedad teosófica es apuntar hacia el desafío interno, porque es mucho más importante verlo y abordarlo que seguir ocupándonos de lo que está fuera. O sea, los estudiantes de teosofía no solamente tenemos que estudiar las enseñanzas, sino que tenemos que mirar dentro nuestro y aprender lo que está pasando en nosotros e intentar que estas enseñanzas se integren dentro nuestro y comportarnos de acuerdo a lo que están diciendo las enseñanzas, ¿no? O sea, el trabajo más importante de la sociedad teosófica es apuntar hacia el desafío interno. Y nosotros como estudiantes lo que tenemos que hacer es eso, integrar estas enseñanzas y tratar de comportarnos de acuerdo a estas enseñanzas. El trabajo fundamental es conocernos a nosotros mismos. Recordar lo que decían ya los griegos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y los dioses. Continúa Rada diciendo, si no consideramos el origen del problema, sino que nos limitamos a sus efectos, entonces solo se encuentran soluciones temporales, parciales
y superficiales. Lo mismo que ocurre como cuando estamos enfermos de algo, ¿no? Si solamente miramos lo que está ocurriendo, pues ponemos parches, pero habría que ver las causas de por qué estamos enfermos, ¿no? Y aquí es lo mismo. No tenemos que limitarnos a lo que está ocurriendo, sino tenemos que intentar analizar cuáles son las causas para encontrar soluciones que sean más definitivas, ¿no? Y no temporales. Es por esto que, aunque tengamos motivos para sentirnos felices por los cambios que están ocurriendo en Europa, recordar que era 1990, no podemos sentirnos satisfechos porque desconocemos el modo en que la estabilidad creada volverá a verse perturbada. Y se ha visto perturbada, o se está viendo perturbada, y todavía esto no ha acabado, ¿no? Si la mente humana no cambia, ¿puede permanecer estable la sociedad? En una de las cartas de los Mahatmas hay una advertencia. Dice el Mahatma: el origen de todo mal, grande o pequeño, está en la acción humana y en el hombre, cuya inteligencia le hace el único agente libre de la naturaleza. Los animales se comportan por instinto. Nosotros nos comportamos por instinto y por esa inteligencia también, por costumbres, por tradiciones, por prejuicios, pero tenemos una mente gracias a la cual podemos elegir, podemos hacer algo diferente de lo que hacen los animales, ¿no? Continúa diciendo: los desafíos externos son de nuestra creación porque nos dividimos en naciones, grupos, categorías de diferentes clases y nos identificamos solo con un grupo. Estamos convencidos de que los problemas no son creación nuestra, que el resto del mundo ha creado las dificultades. Claro, cuando estamos convencidos de que yo soy cristiano y mi religión es la buena y las otras son herejes o los malos, claro, estamos echando la culpa de todo lo que pasa a los demás, ¿no? Nosotros nunca tenemos la culpa. Pero si lo consideramos seriamente, podremos descubrir que básicamente nuestra naturaleza no es distinta a la del resto del mundo. Y amigos, yo he viajado unos cuantos países y lo sé. En todos los países, en todas las culturas, en todas las religiones, somos iguales. Tenemos pequeñas diferencias, pero somos iguales. Todos tenemos las mismas aspiraciones, todos tenemos los mismos deseos. Básicamente somos iguales. Nos hace diferentes el sitio donde hemos nacido y las costumbres que hay en el lugar, la religión, pero internamente somos muy parecidos. Hemos hablado de lo que decía el Mahatma aquí, que el origen de todo mal, grande o pequeño, está en la acción humana y en el hombre, cuya inteligencia le hace el único agente libre de la naturaleza. Esto, luego veremos una carta donde se explica con más detalle. El Mahatma continúa diciendo: no debe culparse a la naturaleza ni a ninguna deidad imaginaria, sino a la naturaleza humana envilecida por el egoísmo. Pensad bien en estas pocas palabras. Yo quiero remarcar siempre que cuando se habla de egoísmo, que es verdad que ese es el mal que afecta a la humanidad, en definitiva es la ignorancia. La ignorancia crea prácticamente todos los males, ¿no? Esa fue la advertencia del Mahatma y decía: pensad bien en estas pocas palabras. Esto que está diciendo Rada se refiere a la carta número 10, que son las anotaciones hechas por el maestro Kutumi sobre un capítulo preliminar titulado Dios, por Hume, como prólogo a una exposición de la filosofía oculta. Y veremos un resumen porque la carta es muy larga. Empieza diciendo a una pregunta sobre Dios, si creíamos en Dios o tal, dice: ni nuestra filosofía, o sea, digamos, en la sociedad teosófica o nuestras enseñanzas, dicen, ni nuestra filosofía ni nosotros mismos creemos en Dios, y menos que nada en uno cuyo pronombre necesita de él con mayúscula, refiriéndose a que no creemos en estos dioses antropomórficos, tal como las religiones lo están. Nosotros creemos en la divinidad de otra manera, ¿no?
Pero bueno, dejamos el tema de Dios y vamos al hecho de lo que hablaba sobre el mal. Decía, nuestras ideas sobre el mal. El mal no tiene existencia per se, no es más que la ausencia del bien y existe solo para aquel que se transforma en su víctima. Procede de dos causas y como el bien no es una causa independiente en la naturaleza, o sea, ni el mal ni el bien son causas independientes en la naturaleza. Que la naturaleza carece de bondad o de maldad. Ella sigue solamente leyes inmutables, tanto cuando prodiga vida y alegría como cuando envía sufrimiento y muerte y destruye lo que ha creado. Todo lo que ocurre en la naturaleza no es ni bueno ni malo. La naturaleza tiene un antídoto para cada veneno y sus leyes, una recompensa para cada sufrimiento. La mariposa devorada por un pájaro se convierte en ese pájaro y el pajarillo muerto por un animal entra en una forma superior. Es la ley ciega de la necesidad y de la adaptación eterna de las cosas, y por eso no puede llamarse mal en la naturaleza. El verdadero mal procede del intelecto humano y su origen recae enteramente en el hombre racional que se separa a sí mismo de la naturaleza. Solo la humanidad, pues, es la verdadera fuente del mal. El mal es la exageración del bien, la progenie de la codicia y del egoísmo humano. A mí me sonó muy rara esta frase de que el mal es la exageración del bien, pero realmente, si lo podéis a pensar, eh, cuando intentando lograr un bien lo exageramos, se convierte en un mal. Un ejemplo se me ocurre sencillo, es la madre que quiere proteger tanto a su hijo, que lo tiene siempre en su faldita, y este niño pues no se desarrolla como debería, ¿no? O sea, su buena intención se está convirtiendo en un mal, ¿no? O sea, el mal es la exageración del bien, la progenie de la codicia y del egoísmo humano. Piense profundamente y descubrirá que, excepto la muerte, que no es ningún mal, sino una ley necesaria, y excepto los accidentes, que siempre encontrarán su retribución en una vida futura, el origen de todo mal, tanto pequeño como grande, está en la acción humana, en el hombre cuya inteligencia hace de él la única entidad libre en la naturaleza. Continúa diciendo, todo esto pues, la alimentación, la riqueza, la ambición y otras 1000 cosas imposibles de enumerar, se convierten en el origen y en la causa del mal, tanto por exceso como por defecto. Conviértase en un glotón, en un libertino, en un tirano, y se convertirá en iniciador de enfermedades, de sufrimiento y de miseria humanos. A falta de todo esto, si usted pasa apuros, se le despreciará como un don nadie, y la mayoría de la gente, sus semejantes, le harán sentirse desdichado toda su vida. Por lo tanto, no hay que culpar ni a una deidad imaginaria, ni a la naturaleza, sino a la condición humana envilecida por el egoísmo. Piense bien en estas pocas palabras, es lo que decía antes Rada. Y continúa diciendo Rada, ¿es que la sociedad teosófica no debería estar profundamente interesada en una solución permanente? Una solución que transforme a la sociedad humana, no simplemente a una parte de ella, no solamente a un área determinada y durante un tiempo, sino en una solución que comporte una nueva trayectoria. Hasta ahora, a pesar de los diferentes cambios políticos y revoluciones, desde el capitalismo al socialismo, cambios en la estructura económica, nuevas ideologías y teorías, a pesar de todos estos intentos para remodelar la sociedad y mejorarla, la condición del mundo ha sido más o menos la misma. Desde luego, contamos con muchas comodidades, calefacción central, etc. Y las personas pueden ir a la luna. No estoy hablando de eso, sino de la condición básica de la humanidad, es decir, de las luchas, las competencias, las tensiones, la guerra, llamada la extrema locura. Todo esto sigue. Vemos claro que
lo que decía, ¿no? Los diferentes cambios políticos, la derecha, la izquierda, tal, son parches que se van haciendo, mejoras provisionales o empeoramientos provisionales, pero la sociedad sigue siendo la misma. El cambio definitivo no acaba de ocurrir, ¿no? Existe la explotación del pueblo por el pueblo, la esclavitud, la opresión de la mujer, la utilización de niños en el trabajo. Todo esto persiste todavía y puede que persista durante muchos años. Los campos de concentración de Europa o la esclavitud de Mauritania son la misma cosa. Básicamente, el mundo no ha cambiado. Evidentemente, porque no hemos ido a la raíz del problema y no nos hemos enfrentado de lleno al desafío humano. Solo hemos mirado hacia afuera y no hemos visto que lo de fuera ha llegado desde dentro. Os recuerdo que si queréis interrumpir un momento para hacer una pregunta, una sugerencia o un comentario, no hay problema. Levantar la mano virtual que hay en vuestro ordenador, ¿vale? Solo hemos mirado hacia afuera y no hemos visto que lo de fuera ha llegado de dentro. Es la condición de la mente lo que es el origen del problema. Y esto se aplica tanto al individuo como a toda la humanidad. Clarisa, vale. Ahora he visto tu chat. Probablemente cada uno tiene dificultades de alguna clase con las que ha de enfrentarse en la vida. En la familia y en la profesión hay pugnas, desilusiones, deseo de logro y frustración por no conseguirlo. Todo tipo de perturbaciones nace en cada individuo, pero éste atribuye sus problemas personales más a las circunstancias que le rodean que a su propia mente. Fijaros lo que está diciendo, ¿eh? Normalmente siempre estamos pensando por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, tal, pero no analizamos qué es lo que hay dentro nuestro, ¿no? Por lo tanto, siempre está intentando cambiar esas circunstancias, cambiar lo que está ocurriendo, ¿no? O huir de determinadas situaciones, o descargar la responsabilidad sobre los demás, o culparlos. No profundiza en la comprensión de su propia condición interna. Lo que es verdad para la humanidad lo es en menor escala para el individuo y para su vida. Por lo tanto, hemos de ver que no existe diferencia entre el individuo y la sociedad en la que vive, o entre el individuo y la sociedad en general. Lo que nosotros hacemos con nuestra propia pequeña vida es lo que está haciendo la masa de la humanidad. Nosotros somos un reflejo de la humanidad y la humanidad es lo que somos nosotros. Krishnamurti hablaba repetidamente de esta realidad, de que el mundo no es distinto a nosotros. Y decía Krishnamurti, puesto que todos los seres humanos somos básicamente lo mismo, con razón puede decirse que el mundo es uno mismo y que uno es el mundo. Recordar que Radha era amiga de Krishnamurti y sus pensamientos están muy influenciados por él. Esto que dice Krishnamurti sale de una charla que hizo y decía, saben, a donde uno vaya por el mundo, los seres humanos son más o menos iguales. Sus hábitos, su conducta y el patrón externo de acción pueden diferir, pero psicológicamente, internamente, sus problemas son los mismos. En todo el mundo, el ser humano está confuso. Eso es lo primero que uno observa. Está incierto, inseguro, anda a tientas, inquiriendo, pidiendo, buscando una salida para este caos. Acude así a los maestros, a los yogis, a los gurús, a los filósofos. En todas partes busca una respuesta y probablemente es por eso por lo que la mayoría de ustedes se encuentran aquí. Y nosotros por eso también estamos aquí, ¿no? Porque lo que deseamos es hallar una salida
para esta trampa en que estamos presos, sin advertir que nosotros, como seres humanos, hemos armado esta trampa, que ella es de nuestra propia hechura y de nadie más. Por eso nos encontramos aquí, porque queremos buscar una respuesta, porque lo que deseamos es hallar una salida para esta trampa en que estamos presos, sin advertir que nosotros, como seres humanos, hemos hecho esta trampa, que esta trampa es de nuestra propia hechura y de nadie más. La sociedad en que vivimos es el resultado de nuestra condición psicológica. Nosotros somos la sociedad, somos el mundo. El mundo no es diferente de nosotros. Así como somos, así hemos hecho el mundo, porque somos codiciosos, ambiciosos, porque estamos confusos y buscamos poder, posición, prestigio. Somos competidores, brutales, agresivos y edificamos una sociedad que es igualmente competidora, brutal y violencia. O sea, la sociedad es un reflejo de lo que nosotros somos, ¿no? A mí me parece que nuestra responsabilidad es la de comprendernos primero a nosotros mismos, porque nosotros somos el mundo. Este no es un punto de vista egocéntrico, limitado, como podrán verlo cuando comiencen a investigar estos problemas. O sea, no es que nos estemos mirando el ombligo, se trata de conocernos a nosotros mismos y ver que realmente la sociedad en que vivimos es un reflejo de todo esto, ¿no? ¿En qué consiste el problema cuando observamos el mundo real alrededor y dentro de nosotros? ¿Es un problema económico, un problema racial del blanco contra el negro, de los comunistas contra los capitalistas, de una religión opuesta a otra religión? ¿Ese es el problema? ¿O se trata de algo muchísimo más hondo, de un problema psicológico? Por cierto, que mucho más que un mero problema externo, es este un profundo problema interno. Como hemos dicho, el hombre es por naturaleza agresivo, brutal, competidor, dominante. Podemos verlo en nosotros mismos si nos observamos. Lo importante, pues, es que aprendan acerca de sí mismos, no conforme a lo que dice algún especialista, sino que aprendan observándose realmente. Si lo hacen, descubrirán que ustedes son el mundo, los odios, el nacionalista, el separatista religioso, el hombre que cree en ciertas cosas y no cree en otras, el que tiene miedo, y así sucesivamente. Mediante la observación del problema vamos a aprender acerca de nosotros mismos. Recordar, conocernos a nosotros mismos es prácticamente, yo creo que lo más importante que podemos hacer. Dice Krishnamurti, a cabo ya de esta charla que tuvo, que es mucho más larga, dice, porque después de todos, ustedes y yo, como seres humanos, somos el mundo entero. No digo esto retóricamente, es realmente así. Ustedes y yo somos el mundo entero. Lo que uno piensa, lo que uno siente, la agonía, el sufrimiento, la ambición, la envidia, la extraordinaria confusión en que uno se debate, eso es el mundo. Continuamos con lo que decía Radha en su charla. No sé si alguien quisiera participar o algo. No he visto manos, pero a lo mejor. ¿Nadie? Bien, continúa Radha diciendo, lo que decía Krishnamurti, el resumen que ella hizo de aquella frase, esta es una realidad absoluta que se puede descubrir cuando se profundiza en eso, aquello de que uno es el mundo y el mundo es lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Sin embargo, tal vez eso es precisamente lo que no hacemos, no profundizamos en ello, no profundizamos lo suficiente y por eso no vemos la necesidad de ninguna regeneración.
La sociedad no puede abordarse separadamente del individuo. El individuo nunca puede encontrarse en circunstancias óptimas si depende de la sociedad para cambiar, de modo que ambos tienen que abordarse conjuntamente. El mundo actual se enfrenta al desafío de la unidad o a la falta de ella, de la cooperación o de la confrontación y el conflicto. Clarisa. Bueno, es que, claro, todo lo que está planteando es una realidad. Todo lo que hay que cambiar está dentro de uno. Pero justamente aquí, en esta frase, la sociedad no puede abordarse separadamente del individuo. El individuo nunca puede encontrarse en circunstancias óptimas si depende de la sociedad para cambiar. Y constantemente oímos, es que tenemos muchos condicionamientos, es que hemos nacido con condicionamientos, es que la sociedad nos condiciona. Y esto oído entre nosotros, o sea, miembros o simpatizantes, asistentes a estos cursos, a las ramas y donde sea, los oímos con mucha frecuencia decir que es que estamos muy condicionados. A ver, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Clarisa, ya debemos dejar de dar las culpas a los condicionamientos que se suponen que vienen de fuera, porque a día de hoy, con el conocimiento teosófico que nos llega y que trae consigo tantas herramientas para trabajarnos, podemos transformarlo todo y no seguir con la cantinela de que es que estamos muy condicionados, porque nuestra mente asume todos esos pensamientos repetitivos. Si yo digo constantemente que estoy condicionada, pues estoy condicionada. Si digo que esto es muy difícil, pues es que esto es muy difícil y lo voy a hacer difícil porque yo le estoy diciendo a mi mente que esto es muy difícil. Y así un sinfín de condicionantes que los estoy introduciendo yo misma y me los creo. Y entonces poco vamos a progresar. Hay que empezar a hacer el trabajo tal como estás indicando, Ramón, en todos estos cursos y en todas tus presentaciones, como los demás también. Hay que empezar a hacer un trabajo de desligarse de todas esas historias. Las cosas no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros y ahí sí tenemos acceso. Ahí sí podemos trabajar en transformar todo esto. Disculpadme, pero es que cuando llegamos a estos aspectos que aquí, en una frase tan corta, nos está diciendo tanto, tantísimo, no puedo por menos que decir, venga, va, espabilemos, disculpadme, ¿eh? Gracias, Clarisa. Sí, realmente aquí hay muchas cosas. O sea, cada frase debería ser objeto casi de meditación, ¿no? Porque estamos en una sociedad donde siempre esperamos que los políticos, por ejemplo, cambien la sociedad. Pero, ¿qué pasa con el cambio interno nuestro? Cambiar las condiciones sociales, hacer gratuito el transporte, la justicia, la sanidad, está genial, pero eso no va a cambiarnos. La condición interna nuestra no va a cambiar. El cambio tiene que ser de que uno se dé cuenta de lo que ocurre dentro de nosotros mismos, ¿no? Bueno, Clarisa decía, dejémonos ya de excusas, ¿no? De culpar a la sociedad, de culpar a esto y a lo otro, ¿no? Veamos qué hay dentro e intentemos, bueno, intentemos no, hagamos, ¿no? Hagamos ese cambio. Bueno, el mundo actual se enfrenta al desafío de la unidad o a la falta de ella, a la cooperación o a la confrontación y el conflicto. ¿Es solo el mundo el que se enfrenta a eso? ¿O cada uno de nosotros tiene que ver si los componentes de esta situación no están en nuestra propia mente? Si en el mundo actual existe una división que hace que sea tan difícil encontrar solución a problemas como los que hemos descrito, la pobreza, la guerra, el desarme,
no se debe al hecho de que nos negamos a abordar la separatividad en nuestra propia mente. Me gustaría citar un pasaje más, esta vez de Blavatsky, que dice: nuestro deber es mantener vivas en el hombre sus intuiciones espirituales, oponerse y contrarrestar, después de la debida investigación y comprobación de su naturaleza irracional, toda forma de fanatismo religioso, científico, social y el sectarismo religioso o la creencia en milagros o en algo sobrenatural. Lo que hemos de hacer es mirar de adquirir el conocimiento de todas las leyes de la naturaleza y difundirlo. Conocer las leyes de la naturaleza también es una forma de conocernos a nosotros mismos. Aquí Blavatsky incide en el hecho de que si existe intolerancia, fanatismo, sectarismo, tendencia a dividir en compartimentos la mente de la gente, la humanidad no puede estar en un estado de paz y cooperación. Las soluciones siempre han fracasado porque solo hemos estado tratando a la sociedad y no a nosotros mismos. Mientras no cambiemos nosotros, no cambiará la sociedad. Para mí, para Rada, está claro que el trabajo principal de la sociedad teosófica es señalar el desafío interno y ayudar al mundo a abordar sus problemas de un modo radical. No debemos convertirnos en un grupo de personas que solo están interesadas en cambiar estructuras, sistemas y métodos. No estoy diciendo que no deberíamos tomar parte en la consecución de los cambios externos. Sin embargo, ese no puede ser el trabajo fundamental de la sociedad, la base de sus actividades, el punto central de su misma existencia. O sea, Rada no está diciendo que no tomemos parte en una ONG, en un partido político, en esto o en lo otro. Está bien si colaboramos en producir cambios externos benéficos, pero el trabajo fundamental no es ese es un trabajo, digamos, temporal, que va poniendo parches por aquí y por allá, ¿no? El trabajo fundamental, la base de las actividades de la sociedad y la nuestra, debe ser el tema este de la regeneración humana, ¿no? Del cambio interno. Dice, además, la sociedad teosófica aboga por aportar una solución que sea para toda la humanidad, no solo para una parte de la humanidad. En todas partes la gente tiene su propio punto de vista sobre los problemas, tanto si se trata de la guerra como de la pobreza. Son incapaces de separarse de su punto de vista particular basado en sus propios intereses. Por lo tanto, la solución jamás es una solución justa. Curioso porque lo estamos viendo también aquí en la Unión Europea, que todos los países tienen voz y voto, pero cuando se está tratando de hacer una ley o hacer algo que afecte a toda Europa, resulta de que cada país va con sus propios intereses y empiezan a haber los conflictos. Y al final empiezan las negociaciones y se llegan a puntos de acuerdo, pero que seguramente están siempre, pues eso, mirando de favorecer aquí o allá. O sea, no están mirando el bien común. Cada uno está mirando su propia parcela, ¿no? Y esto está ocurriendo también aquí en nuestro país, con las autonomías, ¿no? Cada autonomía va mirando bueno, ahora Andalucía tiene la guerra del impuesto este para las empresas, ¿no? O sea, no podemos, las soluciones no son estas, no es mirarse cada uno el ombligo y estar intentando beneficiar sus propios intereses, olvidando, bueno, que los demás se apañen, ¿no? Si se trata de un problema ambiental, la India podría querer una solución que se le adaptara y Europa, Holanda o cualquier otra nación podrían querer la solución más ventajosa para ellas. Y esto es lo que está ocurriendo. O sea, nadie está buscando esa solución integral que sirva para todos. Todos están buscando sus propios intereses, ¿no? Miramos, y esto está ocurriendo también a nosotros también, cuando intentamos
hacer algo, siempre estamos mirando nuestro beneficio personal, no estamos mirando el beneficio común, el beneficio global. Miramos todos los problemas parcialmente, dirigidos por alguna forma de interés propio, pero el punto de vista teosófico debe ser universal, porque ningún problema puede resolverse fragmentariamente, especialmente en el mundo moderno, donde todas las naciones y pueblos del mundo están tan entrelazados. Ya conocen el concepto de la astronave Tierra. Si la nave se hunde, todos nosotros nos hundiremos. Si navega bien, todos nosotros estaremos a salvo. No hay una solución por separado para nada. Aunque parece bastante evidente, existen millones de personas que aún no pueden decidirse a considerar esta cuestión en su verdadera luz. La sociedad teosófica tiene que ir a la vanguardia en el camino como pionera desde la perspectiva global y no del concepto nacionalista o fragmentario. Para los miembros de la sociedad debería estar muy claro que una mente fragmentada no puede abordar los problemas actuales. En realidad nunca podrá. Hoy en día nos encontramos en un mundo donde los cambios tecnológicos lo han interconectado todo. Ninguna parte de la Tierra puede disfrutar de seguridad y prosperidad sin compartirlo con el resto de la Tierra. Ningún esfuerzo fragmentario puede tener éxito. Ninguna solución aportada por ese esfuerzo puede durar, porque la mente fragmentada es la autora de los problemas. Si no tuviéramos una mente fragmentada, no nos enfrentaríamos con estas enormes dificultades y desafíos. Si lo consideramos cuidadosamente, veremos que en la base de las dificultades se encuentra una visión miope y una perspectiva limitada. Por lo tanto, la sociedad teosófica tiene el deber y la responsabilidad de señalar la necesidad del conocimiento de uno mismo. Ignoramos cuál es nuestro propio bien porque nuestra visión no es perspicaz. No sabemos bien qué es lo mejor para nosotros. Hay gente que sabe que la destrucción de la vegetación producirá grandes daños. Sin embargo, destruyen porque quieren un beneficio inmediato. Esa actuación se da en muchos campos. Se busca el provecho inmediato porque es mucho más atractivo que una solución a largo plazo. Esto ocurre porque tenemos una idea equivocada de nosotros mismos, una falta de perspectiva respecto a nuestra propia vida. La teosofía proporciona la perspectiva necesaria. A menos que el hombre conozca lo que él es, cuál debe ser su futuro, en qué dirección debe moverse, cómo puede actuar correctamente. De modo que es vital que el ser humano sea consciente de sí mismo, de su verdadera naturaleza, y que columbre su potencial interno. No se trata de una cuestión teórica. Incluso cuando tratamos de esta cuestión, a menudo tendemos a hacerlo parecer como algo abstracto muy alejado de la vida diaria. Y no es ni tan abstracto ni tan alejado. Algunos pensadores han dicho que la sociedad está moldeada por la imagen que el hombre tiene de sí mismo. Sin duda que esto es cierto. Nosotros creamos nuestra sociedad particular de acuerdo con el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Qué es lo que sabemos de nosotros mismos? ¿Es totalmente equivocada la imagen que tenemos de nosotros mismos? ¿La imagen de una criatura pequeña, laboriosa, insegura y ambiciosa? ¿Es esto lo que el ser humano está destinado a ser? La comprensión teosófica del hombre es muy importante desde el punto de vista práctico, porque si realmente comprendemos lo que somos, todas nuestras relaciones cambiarán. Si comprendemos lo que somos, todas nuestras relaciones cambiarán. Incluso aquello del beneficio inmediato también cambiará y veremos
el beneficio a largo plazo, el beneficio común a largo plazo. Si yo me considero una criatura ambiciosa que tiene que acaparar cuanto sea posible, entonces mi actitud es codiciosa, utilitarista, competitiva. Pero si comprendo lo que realmente soy, todo eso se desvanece automáticamente y mis relaciones son de una clase totalmente distinta. Esto tiene un valor inmenso, del cual tal vez no seamos lo suficientemente conscientes. Nuestra idea general de lo que es práctico puede estar equivocada, igual que está equivocada nuestra idea del progreso. Y como miembros de la sociedad, responsables de llevar a cabo sus objetivos, necesitamos aclarar qué es el progreso. Disculpad. ¿Qué es lo realmente práctico? Con seguridad que no es nada práctico saber tan poco de nosotros mismos. Eso es lo primero, ¿no? Y sin embargo, tratar de conseguir nuestra propia felicidad y realización, creer que estamos haciendo algo bueno para nosotros mismos cuando no sabemos qué es lo bueno. Resumiendo, en el contexto del mundo tal como es actualmente, la sociedad teosófica debería señalar ciertas cosas. La sociedad debe aclarar que tratar los desafíos externos no es suficiente. El desafío externo es producto del desafío interno, el cual se produce en el interior de la mente, en la psique. La sociedad humana no puede cambiar a menos que cambien los individuos, y el cambio debe ser hacia una perspectiva de universalidad. Las soluciones han fracasado hasta ahora porque todas son fragmentarias, nacen de una mente fragmentada. Las soluciones momentáneas para personas determinadas, destinadas a beneficiar a un área especial. No, son soluciones momentáneas para personas determinadas, destinadas a beneficiar a un área en especial. Pero los problemas actuales exigen una perspectiva universal. Una visión limitada del ser humano y del destino humano solo puede conducir a nuevas dificultades. Se necesita una perspectiva mucho más amplia que es la que proporciona la teosofía. Para el ser humano es importante conocer lo que es y lo que puede ser, aunque solo lo comprenda en parte. Aunque solo lo comprenda en parte, esto altera sus relaciones con todo lo demás, no solo con los otros seres humanos, sino con todo lo que existe en la vida. Si la nueva perspectiva cambia las relaciones, la sociedad también empieza a cambiar. Porque, ¿qué es la sociedad sino un entramado de relaciones? Así pues, la sociedad teosófica tiene una importante responsabilidad a su cargo, como es la de poner de manifiesto una renovación en el modo de considerar las cosas, lo cual también será una renovación en las relaciones y en la sociedad. Todo esto debe ser debatido en detalle. Se presentarán otros aspectos de la cuestión. Facilitar solo unas cuantas ideas sobre esta cuestión no aumentará la comprensión. Deberíamos tratar de ver toda la cuestión muy claramente en lo profundo de nuestro corazón. Deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que la humanidad necesita? ¿Cuál es el cambio fundamental que tiene que haber en la sociedad? Ese cambio puede tener lugar sin un cambio radical en los seres humanos a nivel individual. ¿Cuál es el papel de la sociedad teosófica para contribuir al cambio necesario? ¿No se trata acaso de terminar para siempre con problemas tan graves como la desigualdad, la explotación, la crueldad y la inseguridad? Si la sociedad teosófica tiene que ser una fuerza benéfica en el mundo, hemos de ver en qué consiste nuestro trabajo. Deberíamos tenerlo muy claro, no distraernos con cosas de importancia relativa, sino llegar al punto importante. Si tenemos claro
cuál es el trabajo central, las cuestiones subsidiarias se resolverán fácilmente de acuerdo con esto. Aquí acaba esta conferencia primera que hizo Rada y con estas preguntas, ¿no? Vemos que la sociedad teosófica debería tener ese papel importante para el cambio en la sociedad. Una de las cosas que hacemos es estudiar la teosofía, estudiar las enseñanzas de la teosofía, ¿no? Pero no debemos limitarnos solamente a este estudio de las enseñanzas teosóficas. Hemos de intentar por todos los medios producir ese cambio interno. Hemos de intentar hacer ese conocimiento de nosotros mismos, ver qué pasa en nosotros, ver cómo lo que ocurre dentro nuestro es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad o al revés. Lo que está ocurriendo en la sociedad no es más que un reflejo de lo que está ocurriendo dentro nuestro. Este es el trabajo fundamental tanto de la sociedad como de nosotros, los miembros, los estudiantes de teosofía. Bien, acabado este primer capítulo, os recuerdo que el próximo será dentro de 2 martes. La conferencia se titula La naturaleza del cambio. Todas estas conferencias de verdad que son una joya, son muy, muy bonitas. Y bueno, pues ahora os toca a vosotros preguntas, comentarios. Ramón, Magda, Magda ha disculpa. levantado la mano, Sí, sí, pero me parece que si pones la diapositiva 23, donde están todas esas preguntas, estarán a la vista y quizás también de pie a que los asistentes también les puedan surgir cuestiones, sí. comentarios y preguntas. Magda. Sí, solo quería comentar que hoy en la Contra de la Vanguardia hay una entrevista a Mariano Sigman, un neurocientífico, y hablaba de que nuestras creencias son moldeables. Otro título dentro dice, recomienda hablar con uno mismo. Y que es muy difícil eso de ser amigo de ti mismo, ¿no? Porque a medida que te vas conociendo, te das cuenta que no eres tan maravilloso como pensabas. Que si la quieren leer, porque es toda la contra, es muy interesante. Se puede ver por internet, ¿eh? Gracias, Magda, pues la miraré. La Y miraré. dice, enfadarse con uno mismo es contraproducente para el cerebro. Dice que sí, porque si estás enfadado, en general somos poco compasivos con nosotros mismos. Creo que vale la pena darle una ojeadita. Sí, sí, sí. Gracias, Magda. Ana ha abierto el micro, supongo que quiere compartir algo. Ana Suiz. Hola. Disculpe, no, ha sido al tocar el móvil. Lo siento, disculpe. No pasa nada. Vale, vale. Hola, Josep Antoni. Tienes que abrir tu micro. Gracias, se me había olvidado. Es que desde el principio hasta ahora he estado pensando en todo, en la relación del detalle que se ha hecho, y pensaba yo en que cuando en Hermes Trismegisto precisamente, es que en las cartas a Tat y todo esto planteaba casi exactamente lo mismo. Del todo, ese ser, entre sentimientos, inteligencia, la inteligencia buena, la que nos da aquella posibilidad de decir, haz lo que quieras, puede ser bueno, puede ser malo. No tiene por qué tener este intercambio interno. Nosotros no lo sabemos, o yo lo entendí así de la lectura. A ver, espera un momento, porque quería exponerlo de una manera que fuera más sencilla. Y como soy novato, pues en este tipo de cosas,
si miras, tú harás el bien a la naturaleza es buena. ¿Por qué? Porque viene del bien y el bien es ese ser inmutable, ¿no? Los que estamos aquí, los que deseamos, no sé, pues pasiones, intereses económicos, etcétera, somos los que estamos perjudicando esa capacidad evolutiva. Y yo lo estoy viendo que en lo que está diciendo Rada, en todo esto, más o menos ya venimos desde la época de Hermes hasta ahora, estamos diciendo prácticamente lo mismo. Eso es una visión que tengo comparativa de estos dos temas. Y es evidente que con lo que decía Clarisa, que nosotros nos proponemos o podemos hacer unos cambios, no tenemos, ratificaba Ramón, que proponernos, sino que tenemos que hacerlos. Pero es muy difícil que chocas con una persona en la calle y dices, jo, te sale esa mala sangre, esa radicalidad. Eso no puedes cambiarlo porque sí en un momento determinado. Por mucho que tú intentes decir, a ver, voy a ser positivo, voy a hacer... no es tan fácil. El progreso tiene que ser quizás un poco... Por eso estamos aquí, digo yo. Lo dejo así, no sé. Deshazto el nudo, Ramón, porque sí, que la verdad no lo he Sí, explicado como sí. yo pensaba. Yo no quería decirlo, pero bueno, muchas de las veces que le digo a José Antonio cuando quiere explicar algo, digo, tú, Estropajo. sí, tú tienes un estropajo aquí en la cabeza, ¿no? Y las ideas van dando vueltas por aquí y por allá. Sí, sí, Bueno, no puedo evitarlo. Josep no, pero acaba de decir, esto es muy difícil. sí, no, yo creo Malamente, a lo que estás alimentando a tu mente en que es muy creo, difícil, ya empezamos mal. No es que sea difícil, sino que no puedo intentar, bueno, sí que puedo intentarlo. Yo puedo discutir y luchar conmigo mismo para hacer una cosa que vaya con el bien, que vaya con la naturaleza, que me permita, pues eso, ayudar a la sociedad a cambiar. Pero sí, desde mi interior. La verdad es que eso, en una situación de flash, eso no es tan fácil. bueno, has dicho muchas cosas, yo creo que te has explicado. Hablabas de que lo que dice Rada es lo mismo que decía ya Hermes en su momento, ¿no? Y Sí, realmente es que la teosofía, otra forma de decirlo es la sabiduría antigua, porque es la sabiduría desde siempre, la sabiduría eterna de toda la vida, ¿no? Entonces, lo único que Rada o la sociedad teosófica está diciendo es lo mismo que se viene diciendo desde hace milenios, pero con otras palabras, con las palabras actuales del mundo de hoy, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de la dificultad de cambiar, pues sí, estamos estudiando, leyendo, asistiendo a seminarios, a cursos y tal, y bueno, los cambios se van produciendo muy poquito a poco. Si es que se produce algún cambio, que a veces hay gente que le cuesta mucho cambiar, ¿no? sí, Pero hay cambios. yo creo que olvidándose de si es más o menos difícil, yo creo que lo importante es que seamos conscientes de todas aquellas veces que no actuamos correctamente. Cuando uno tiene la intención de decir, quiero cambiar, quiero que todas estas enseñanzas integrarlas, entonces, siendo consciente de esto, queriendo integrar estas enseñanzas y actuar correctamente de acuerdo con las enseñanzas, lo importante es eso, darnos cuenta cuando nos equivocamos y cuando eres consciente, la próxima vez seguramente te equivocarás un poquito menos y te seguirás equivocando, pero al final, porque evidentemente no cambiarás si, como decía, chocas con una persona y te sale la ira y no reconoces que te estás equivocando, cuando piensas que tienes la razón. Pero cuando a posteriori te das cuenta, me he pasado, no debería haberlo hecho, no he sido consciente. Cuando uno es consciente de todo esto,
poco a poco eso se va quedando dentro y la próxima vez que choques con alguien, pues te vendrá automáticamente, se convertirá en un hábito y entonces, ay, perdona, disculpa, no me he dado cuenta, tal, Sí, y no te saldrá la ira, ¿no? sí, seguramente. Bueno, ahí en ese proceso, José, estamos todos, Ya. intentando cambiar y bueno, pues como tú lo digo, no es fácil, pero hay que olvidarse de la dificultad e intentarlo y ser consciente. No, yo tengo ¿Qué la más? ventaja ¿Qué más? de que tengo la conciencia aquí al lado. La madre, ella me pega mucho. Suerte, Y yo, esto suerte, no. suerte tienes de eso. Sí. Gracias por todo. Ya está. Bueno, ¿qué más, Gracias, amigo? José. A ver, ¿hay alguien más que quiera participar? Magda. Eso de cambiar. Ayer salía de la rama, o sea que yo salía fina, bien, calmada. Llego a la puerta de mi casa y me encuentro a un señor que tiene una tienda un poco más allá comiéndose una mandarina y aparte de tirar la piel, escupía las pieles de dentro. Claro, le cayó la bronca. Y luego pensé yo, a ver, tan fina que venía yo, tan calmada. Pero es que estoy cansada del señor que cada vez viene a fumar o a comer pipas y lo tiré y le dije, ¿por qué no te pones en tu casa? Sí, sí. Pero es que luego digo, a ver, ¿cómo se lo podría haber dicho teosóficamente? Sin el Es, enfado. Lo hombre, mismo, pero sin el enfado. es que estoy tan cansada de limpiar la acera Sí, sí. que no sé, pero no me haré amiga de él, supongo, pero a ver si otro día se lo digo más de otra No, forma. perdona, Magda, yo alguna vez que veo a alguien que tira un papel al suelo o lo que sea, digo, oiga, perdone, perdone, se le ha caído eso. Sí, Y se paran, vuelven para atrás, lo recogen y digo, gracias. sí. Sí, Alguno, Y hay veces que no lo hacen así, ¿eh? no, no, es esto. Es que el otro día ya se lo dije, oye, por favor, es que se viene al portal y a la puerta del garaje y él tiene una tienda de comestibles 3 puertas más abajo, que lo haga en su puerta, pero no se viene a comer las cosas aquí. Y ahora tendré que esperar a la hora de bajar la basura a ver si lo pillo otra vez. Sara, Ay, Sara, abre el micro. Es muy interesante cuando nos planteamos esto, ¿cómo puedo yo cambiar? Más que establecerme como, como jurista, como juez de los cambios de la humanidad, ¿cómo puedo cambiar yo? Si es que bastaría con que tuviéramos metida en nuestra conciencia el primer objetivo, el de fraternidad. Si nos sintiéramos realmente unidos al que pasa por la calle, al hermano, resulta que ese que está escupiendo o ese que está, soy yo también, de alguna manera. Y entonces me está ayudando a ver lo que no he de hacer en ese momento y también puedo quererlo en su nivel. Está ahora aprendiendo a lo que no tiene que hacer. Y puede que sea como ha dicho Magda, puede que sea como ha dicho Giuseppe Antoni, pero lo importante es en qué me está ayudando a cambiar esto, darle las gracias internamente. Hay muchas maneras de sentirse realmente fraterno con el hermano, esté en el nivel que esté, sin ponernos por encima ni por debajo. Y así, pues todo. ¿Y qué podemos hacer? Pues eso, tener una percepción lo más pura y una intención lo más pura posible, que no es fácil, tampoco es difícil, basta con ponerte el sombrero de la fraternidad que digo yo por la mañana y sentirte realmente unido a todos los que, animales, vegetales, personas, a todos aquellos con los que estamos conviviendo, a los de casa y a los de fuera, porque no hay diferencia, todos son yo, no mis hermanos, yo mismo. Gracias, Sara. A mí me venía a la mente una frase, no sé si conocéis las viñetas, los cuentos estos de Snoopy. Había un personaje
Carlitos, y hay un personaje que es Susanita, una, una chica así muy pija, ¿no? Eh, muy tradicional, muy conservadora, que Maruja. la frase, Maruja, sí, la frase era, amo a la humanidad, pero me revienta la gente. Y un poco yo me sentía un poco como reflejado, ¿no? Porque a veces te sientes muy solidario con los pobrecitos que están pasando hambre en el otro lado del mundo, que hay sequía, que hay guerra, que tal, y nos sentimos muy solidarios, muy fraternales. En cambio, con el vecino no lo tragamos, no lo tragamos. O nos vamos a una ONG a salvar a los niños de Etiopía y estamos enfadados con nuestro hermano, con nuestra mamá, con nuestro papá. Eh, claro, resolvamos primero nuestros conflictos más cercanos. Bueno, todos nuestros conflictos, ¿no? Pero eso, que el prójimo no es el niño aquel que se está pobrecito en Etiopía muriendo de hambre, sino el pobrecito es todos los que tenemos también a nuestro alrededor, ¿no? Gente buena, gente mala, son almas más viejas, más jóvenes y hacen lo que es propio de su evolución, ¿no? Eso no implica que debamos echarles de vez en cuando alguna bronca, pero como decía Clarisa, sin enfadarnos, sin enfadarnos. Bueno, va, venga, decir algo Tenía, más, ¿no? Que lo que hemos estado disculpadme, hablando, lo eh, que hemos estado hablando es en, muy interesante. en relación con esto, eh, tenía un buen amigo, el primer teósofo que conocí, que decía, hemos de eliminar los enfados de nosotros mismos, pero a veces hay que decir lo que no está bien y no hay que estar enfadado, pero a veces es bueno que lo parezca. Bueno, Sí, vale. Así que sí. esa seriedad, por ejemplo, en el caso de Magda, que se encuentra ahí con el vecino, que tal y tal, que lo parezca, pero nosotros hemos de descubrir en nosotros que cuando hay enfado, hay una vibración y hay agresividad en nosotros que está saliendo, y que cuando no la hay, cuando no hay ese estado de enfado, podemos decir las cosas con mucha firmeza, con mucha seriedad. Es mucho más efectivo para la otra persona porque no lo estamos agrediendo, no hay vibraciones de agresión. Pero todo esto es un descubrimiento por medio de la autoobservación y de hecho son cambios importantísimos en nuestras conductas interiores porque se modifica la forma de pensar acerca de cualquier cuestión. Es que además cuando nos enfadamos hay un proceso mental donde las cosas ya no se ven con claridad. Entonces, puedes demostrar, puedes aparentar estar enfadado, pero no lo estás. Y cuando no estás enfadado, cuando estás en equilibrio, el proceso de razonamiento es mucho más claro y esa apariencia de enfado puede ser mucho mejor razonada para aquella persona a la que va dirigida, ¿no? Pero sí, sí, es importante mantener siempre ese equilibrio. Bueno, Hay alguien... No le insulté, ¿eh? muy bien, venga, Josep aprobado. Antoni ha Me levantado la abstuve. mano. Sí, perdona. José, José. Respecto a lo que decía Clarisa, se me vino a la cabeza una explicación que me dio alguien, una pseudo filósofo, que me decía que un hombre había llegado a los 110 años de edad y le entrevistaron, le preguntó, ¿y usted qué cree que ha hecho usted para conseguir llegar a 110 años de edad y también, ¿no? Y él respondió, dice, sencillamente, porque no discuto con nadie. El periodista dice, hombre, no será por eso. Dice, bueno, pues no será. Es, es, No será es, por eso. una, es tan sencillo lo que decía Clarisa, que es que depende qué, cuándo y con quién, ¿no? Es una curiosidad. Gracias. Bueno, ya Gracias a está, no tenéis nada vosotros. más que decir. Todo está claro. Bueno, pues espero que la lección la hayamos integrado un poquito y María que Rosa Puig, No, ¿ha abierto el solo, micro solo, o lo parecía?
Solo quería dar las gracias a Ramón y a todo lo que estáis hablando, porque, bueno, nos estáis ayudando y ya está. O sea que abiertos a todo. Gracias, hermanos. Vale. Gracias, María Bien. Rosa. Yo, yo tengo en casi todas mis charlas intento más o menos transmitir siempre que puedo lo mismo, ¿no? Y es que está genial que estudiemos teosofía y a fondo y cuanto más mejor, pero con la idea de integrar, no solamente de conocer más cosas y tal, y ser un erudito y, bueno, saber de memoria la doctrina secreta. No, el objetivo no es ese. El objetivo de estudiar teosofía no es aprender y tener más conocimiento. El objetivo de estudiar teosofía debe ser integrar las enseñanzas y comportarnos de acuerdo a lo que dicen estas enseñanzas. Bien, amigos, si no hay nada más, pues Clarisa, puedes cerrar. Gracias por haber asistido hoy y os espero el próximo, dentro de 2 martes. ¿Ok? Gracias. Gracias.